Ahí va ahí, Fernando. Buenas tardes. Un gusto charlar contigo. Igualmente, Jorge, bueno, queríamos poner un poquito en contexto la situación en este momento del año. Habíamos hablado hace algunos días atrás, un par de meses atrás, venimos siguiendo muy de cerca este tema luego de ese reclamo enfático que habían hecho sobre algunas rutas, parte de las comunidades mapuches. Y estas demoras que habían denunciado, que parece que se encauzaron o sigue todo como en aquel entonces. ¿Han tenido esa posibilidad de registrar algún tipo de avances? Sí, en la práctica no hemos arrancado, pero está previsto la fecha para ese arranque y la conformación del equipo interdisciplinario y designados ya los responsables institucionales tanto de nación como de provincia. Así que tenemos la expectativa y sobre todo porque además el gobernador, el 1 de marzo, en la inauguración de la sesión legislativa, asumió un compromiso público de que el reglamento se va a hacer y que se va a hacer dentro de su mandato, porque recordemos que Gutiérrez, su mandato termina a fines del año que viene, el convenio también termina a fines del año que viene, pero son más de 40 territorios que hay que relevar, por lo tanto el trabajo que va a haber que hacer entre 2 años o año y 10 meses tiene que ser muy intenso para cubrir semejante área. Claro. Hay una veintena de comunidades relevadas y hay más de 40 sin relevar, por lo tanto el trabajo que nos espera es muy intenso. Ya lo creo, habían hecho también, o parte de este plan era hacer una convocatoria, ¿no? A algún tipo de integrantes de, no sé si eran sociedades intermedias, especialistas en algún tipo de disciplinas, como para que también sean parte de esta convocatoria, de este relevamiento, ¿no? ¿Eso se puso en práctica, se está por poner en práctica? Claro, está abierto el registro para que técnicos de distintas disciplinas se propongan para ser parte del equipo. Hasta el 30 de marzo se van a recepcionar los currículum y en los primeros 15 días de abril se van a designar ese equipo técnico titular. Mientras tanto, trabajo en equipos, podríamos decir, provisorios, con gente del staff, tanto de nación como de provincia. Uh-huh. Eso con el ánimo de completar una veintena de técnicos que tienen que salir a trabajar a toda la provincia, en distintos territorios, con el ánimo de llevar un poco de seguridad y un poco de tranquilidad, no solo a las comunidades mapuches, sino también a todos los sectores vecinos, que son terratenientes, empresas, municipios, que hoy están en conflicto con las comunidades y que es necesario, de alguna manera, dar una mínima seguridad. Uh-huh. Neuquén es una de las provincias que tiene un absoluto desorden en el aspecto catastral y es necesario dar seguridad sobre las tierras. En primer lugar a las comunidades, y eso tiene que ser también en acuerdo con aquellos vecinos con los cuales hay conflicto. Si arranca y esperemos que eso termine sucediendo, digo, ya están dando esos primeros pasos, vos decís, abril sería una fecha clave, digamos, el mes próximo, digamos, donde esto pudiera comenzar a rodar de un modo mucho más claro. Digo, estamos ante un hecho histórico, ¿no? Una ley largamente postergada que, si mal no recuerdo, data de 2005-2006, ¿no? Claro, ya tiene 15 años y ha sido pospuesta permanentemente y por eso fue importante la palabra del gobernador asumiendo el compromiso de que en su gestión quiere ver relevado todos los territorios. Uh-huh. Eso nos parece muy bien, la verdad que hubiera sido mucho más saludable que lo dijera el primer año en su mandato, 6 años atrás, pero bueno, lo dice ahora y esperemos que ese compromiso político se cumpla, que se puedan relevar todos los territorios porque el relevamiento es el paso previo a mensurar y titularizar las tierras, y titularizar las tierras es un mandato constitucional que tiene el gobierno y que no lo ha cumplido en estos 25 años que tiene de vigencia la Constitución Nacional. Uh-huh. Y en los 15 años que tiene de vigencia la Constitución Provincial, que también lo mandata al Ejecutivo a regularizar las tierras de toda la comunidad de la provincia. Uno podría decir que esto que estás contando y le estás contando a toda la audiencia, aquello de una ley tan largamente postergada en su implementación, no tiene mucho que ver con, ese precepto constitucional de reconocimiento establecido en la modificación de la Constitución neuquina décadas atrás, y con ciertos discursos respecto de que Neuquén es una suerte de vanguardia respecto a su mirada a los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre comparativamente en otras provincias, digo, ¿no? Respecto a este reconocimiento o no, ¿cómo se está dando? Bueno, la verdad que
el Estado argentino es un eterno deudor con los 40 pueblos, naciones indígenas que hay en el país. Hay 40 naciones indígenas, imagínate que acá suena más la presencia del pueblo mapuche, el pueblo tehuelche un poco más al sur, los selknam, huona en Tierra del Fuego, pero en el norte está concentrado la gran mayoría de los pueblos indígenas y en un estado de empobrecimiento estructural sistemático, sin parar, porque realmente es una vergüenza para esto que se denomina democracia, para esto que se denomina el funcionamiento de las instituciones, que se cometa tal injusticia y tal atropello con pueblos que hemos sido víctimas de un genocidio 140 años atrás, y que no se generen todavía a esta altura de la historia políticas de reparación, porque en un país que es rico en alimentos, que es rico en recursos naturales, que haya ese estado de pobreza en los pueblos indígenas, es una verdadera vergüenza para la democracia, para los gobiernos que se han ido sucediendo en esta deuda, y eso es lo que nosotros permanentemente le planteamos al Estado cuando el Estado demora en ejecutar las leyes, porque todo lo que estamos planteando está en el marco constitucional y jurídico, y cuando, peor todavía, cuando tienen la hipocresía de decir que no hay recursos, ¿no? Porque en este país lo que sobran son recursos, el tema es hacia dónde van destinados. Entonces, imagínate que esta ley, la ley 2660, está postergada 15 años y a pesar de que tiene un presupuesto, porque ni siquiera la excusa de que no hay plata de alguna manera justifica la demora que ha habido. Tiene recursos destinados para contratar técnicos, para proveer de logística, vehículos, todo lo que implica el trabajo de campo, y no se ha hecho por falta de voluntad política, y esa falta de voluntad política está conducida por sostener intereses de terratenientes, de proyectos de desarrollo, de interés inmobiliario, que son los que de alguna manera están presionando para que no se ejecute la ley. Jorge, ¿hay una única mirada respecto del uso de esas tierras, de la utilización económica de esas tierras? Digo, al margen de, bueno, el precepto, podemos decirle, filosófico o la cosmovisión de los pueblos originarios que están en la provincia de Neuquén, bueno, con esa preponderancia del pueblo mapuche, digo, te pregunto esto a colación de lo que sucede cíclicamente o cada tanto en cercanías de, en Vaca Muerta, básicamente. Vaca Muerta, que cruza básicamente algo así como el 60% de la provincia de Neuquén. Parte de esas tierras cuya legitimación está en medio de este proceso tienen que ver con áreas vinculadas o que tienen el potencial desarrollo también de estos hidrocarburos. La mirada que tiene el pueblo mapuche, es uniforme respecto a esto, también es ese reconocimiento es para ser parte de todo este andamiaje económico de la posible explotación en materia energética. Bueno, partamos de que Vaca Muerta, por lo menos lo que se denomina Vaca Muerta, que es una enorme extensión que abarca 2/3 de la provincia, atraviesa más de 30 territorios comunitarios. Concretamente son 34 territorios comunitarios, uno superpone los dos mapas. Hay 34 territorios comunitarios atravesados por Vaca Muerta, por lo tanto el deber primario que tiene el Estado, si potencia Vaca Muerta como una matriz económica de aquí en adelante, es tomar acuerdos con el pueblo mapuche, porque si no se va a encontrar permanentemente con un nudo de conflicto que la única forma de desatarlo es dándole seguridad jurídica a las comunidades. Entiendo que no hay una negativa a ser parte de esta explotación, entonces, digamos, por lo que me decís. No, nosotros partimos de una base de que el fracking es una técnica, una tecnología que debería estar prohibida, porque como está prohibido en muchos estados del mundo donde se ha calificado como una industria absolutamente nociva por el grado de daño ambiental que genera, por la inseguridad que genera sobre el ambiente y sobre la salud de la población, y por eso los países del primer mundo lo han prohibido en sus respectivos países. Son esos países que tienen la tecnología para venir a reventar la tierra aquí a este lugar, donde saben que hay gobiernos que son absolutamente dependientes de la industria petrolera porque nunca se han propuesto alternativas económicas a esa dependencia. Por lo tanto, en ese contexto nosotros estamos con una industria que ha sido instalada absolutamente a la fuerza, porque nosotros hemos planteado y lo venimos denunciando las consecuencias que sufrimos del fracking, todo lo que tiene que ver con contaminación, con la afectación a la salud, con los sismos, con el problema del basurero petrolero. Todos esos elementos de alguna manera reúnen condiciones para decir que nosotros no aprobamos la tecnología del fracking.
pero es una tecnología que se impuso sobre los territorios Sí. y que tenemos que convivir con ella, y por lo tanto queremos convivir o queremos relacionarnos desde un plano de seguridad en nuestras condiciones físico y culturales, y también seguridad en cuanto a la legalidad de las tierras. Bien. Jorge, ¿está acá Carmen San Martín para hacer No, nos llegan mensajes de oyentes. Lo que pasa es que siempre este tema genera rispideces y opiniones diferentes. Sí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, Un Carmen. oyente que tampoco deja el nombre, solamente el número de Sí. teléfono. No hay problema. Y está mostrando un mapa donde, bueno, se distribuyen las comunidades originarias, Sí. tehuelches, los pampas, ranqueles, puelches, y dice, los mapuches no son argentinos, no deberíamos cederles tierras que históricamente no les corresponden. Habría que profundizar un poco más en la historia. Es un dilema, bueno, pero Jorge. eso es una muletilla bastante repetida, Sí. y que muestra hasta qué grado hay confusión, desinformación, o a veces mala intención en este tipo de planteo, ¿no? Pero Sí, están reconocidos constitucionalmente, digamos, ¿no? Eso es saber que el pueblo mapuche tiene 10.000 o 13.000, 15.000 años de historia acá en este lugar, como lo demuestran las investigaciones arqueológicas, antropológicas, y el Estado argentino tiene 140 años acá. O sea, calificarnos a nosotros de argentino o chileno tiene que ver con toda una falacia, una manipulación de la historia. Que por otro lado, en Chile es bueno saber que en Chile dicen que los mapuches no son chilenos, vienen de las pampas argentinas. Vienen de las pampas argentinas. Por lo tanto, ese argumento es bastante repetido, pero no por eso no deja de ser penetrante, ¿no? Porque si no, se seguiría escuchando a esta altura de la historia esa misma falacia. Sí, y bueno, un poco esta ley me parece que está poniendo esta ley que se está poniendo en práctica, el reconocimiento constitucional de Neuquén, y lo que se está haciendo en este momento, me parece que un poco que salda esa discusión, al margen de las polémicas históricas, filosóficas que abundan y que bueno, que tienen que ver por ahí con miradas que todavía son absolutamente respetables, uno puede tomarlas o no, o estar de acuerdo o no, pero bueno, ahí está la ley también fijando esas condiciones, ¿no? O esos reconocimientos o esos estudios que también se están abordando en este tiempo. Sí, pero ese tipo de consignas, Fernando, Carmen, son consignas que están muy alimentadas por un relato histórico que buscó justificarle el genocidio contra el pueblo mapuche en lo que se llamó la campaña del desierto, y que justamente de su mismo nombre trata de justificar esa invasión, diciendo de que acá no pudo haber genocidio ni se exterminó a nadie porque esto era un desierto. Entonces, desde ese relato se quiere justificar semejante latrocinio que exige hoy política de reparación. Entonces se busca ocultar eso utilizando argumentos como lo de, por ejemplo, los mapuches vienen de Chile, no son originarios de cada lugar, no tienen derechos históricos. Y también viene a pie, disculpen que le robe dos No, pero adelante, por supuesto, te llamamos para hablar de estos temas. Siguiente, cuando decían los mapuches, los tehuelches, los pampas, los ranqueles, Ahora, el 18 de mayo va a haber un censo nacional aquí en la Argentina, donde una de las preguntas que logramos que se instalara es la identificación de la población indígena, es decir, el derecho que tiene a cualquier familia a identificarse con esa cultura preexistente que es la mapuche, como las demás 40 naciones que hay en el país, ¿no? Entonces acá en la región va a haber oportunidad, a través de una pregunta, de decir, usted se identifica con algún pueblo indígena, y te van a dar la opción de que vos expreses ahí tu identidad preexistente al Estado. Y también te digo, Jorge y Fernando, que si todos nos hiciéramos un análisis de sangre para saber nuestros orígenes, muchos nos sorprenderíamos al saber que tenemos sangre. Hay varias notas de eso. No sé si 50% de la población o más tiene... y tendríamos que hablar con una bioquímica. Vamos a hacerlo. Sí. Pensaba recién mientras, y nos ponemos a hablar porque son temas, y aprovechar que lo tenemos a Jorge acá, también esa mirada o ese sesgo o esa biblioteca sobre la cual nos paramos o de la que nos nutrimos a la hora de mirar algunos temas, o elementos, ¿no? O discursos instalados. Tenemos el precedente del lago escondido hace un mes y medio, 2 meses, ¿no? Un ciudadano británico impidiendo el paso sobre un camino público de un grupo de personas que querían llegar a ese lago
más escondido que nunca. Vamos a decirle, le está haciendo mucho honor, lamentablemente, al nombre, en esa belleza lago secuestrado más que lago escondido. Sí, bueno, y ahí como que la crítica suele tener otro tono, ¿no? Otra mirada, otra vereda, digo, por eso es importante, bueno, tener esa mirada un poco con más elementos, con más información, escuchar a la gente. Yo creo que el flagelo del racismo que atraviesa todas las sociedades también llega acá a la región, y hay mucho de ese tipo de contenido, ¿no? Cuando hay un tratamiento distinto en relación a los mapuches. Por eso va a ser interesante, y lo vamos a molestar a ustedes para que nos puedan dar un espacio en la próxima semana, porque estamos haciendo una campaña para que la población mapuche de la región se identifique en el censo, en esa pregunta 22, cuando le pregunten, el censista Paz, y le pregunte, ¿usted tiene algún tipo de ascendencia o de relación con los pueblos indígenas? Y que se pueda identificar la población, porque si no, no hay posibilidades de visibilizarlo, de darle dimensión a la presencia mapuche acá en la región, y de generar políticas públicas que sean acorde a esa presencia. Me río porque muchos van a decir seguro no, yo no, y muy probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Solamente los que tengan esa certeza de tener algún familiar, antepasado, o un presente vinculado al pueblo originario mapuche, bueno, van a poder responder por ahí con más fehacientemente este tema. Bueno, Jorge, gracias como siempre por estos minutos, y bueno, seguro que vamos a hablar de ese tema que nos planteás, va a ser interesante, bueno, en ese gran momento que se viene también, que nos va a poner un poquito en contexto cómo somos como país, como nación, y las particularidades y la diversidad que tenemos, ¿no? Y que ojalá que eso sea, que no todos, ojalá que sea un bien, venimos de los barcos. Claro, ojalá que sea un bien a tomar, y que tengamos la sabiduría de verlo así, ¿no? De nutrirnos con verle el lado bueno a esa necesaria identificación, ¿no? Y visibilización. Muchas gracias, No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros, como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima.